Esta ha sido una semana bastante fuerte, donde aquellos que estamos al tanto de todos los acontecimientos mundiales, sabemos que la tierra está gimiendo. Y nosotros como hijos de Dios, amados, es hora de que pongamos nuestra mirada en el Señor. El tema que les traigo hoy estaba siempre cuando ya sé que se me acerca el tiempo de predicar, le pido al Señor, dame el título. Así que yo le digo, dime de qué tú quieres que predique. Y cuando el Señor me da el título, que más o menos el Espíritu Santo empieza a desarrollar el mensaje en mi corazón. Y estando en oración, se me viene a mi mente estas palabras. Pero los entendidos entenderán. Y cuando oigo esa palabra, inmediatamente me fui. Dije, esto está en el libro de Daniel. Me voy a la concordancia y está en el capítulo 12 del libro de Daniel. Ustedes saben, Daniel fue un profeta que, a pesar que son 12 capítulos, pero Dios le reveló cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo hoy. Así que quiero usar la escritura, que es donde está la palabra que Jesús me dio. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esa es la iglesia. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero después añade, pero los entendidos entenderán. Aleluya. ¿Quiénes son esos entendidos? Que estamos entendiendo lo que está pasando hoy. Amén. Vamos a orar. Le invito a cerrar tus ojos y delante de ese trono poderoso de Dios. Padre, en esta mañana, aquí está tu iglesia. Aquí estamos reunidos en tu nombre. Y nos acercamos a tu trono, Señor, de misericordia y de poder, para que tú a través de tu palabra nos hables a todos y abras nuestros ojos y nuestro sentido espiritual, para que a través de esta predicación podamos entender la hora que nosotros estamos viviendo. En esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tus promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. ¿Sabe qué, Daniel? Fue un joven que fue llevado cautivo cuando Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, entró a Jerusalén y se llevó todos los utensilios que estaban en el templo, se los llevó para Babilonia. Él vivió alrededor de 60 años cautivo. Pero cuando llevaron los cautivos, el rey pidió que todos esos jóvenes inteligentes, bien parecidos, que
se lo llevaran al palacio. Y entonces él fue instructor en la corte del rey Nabucodonosor. Su nombre significa Dios es mi juez. ¿Sabe que este nombre Daniel es muy usado? Porque es un nombre muy lindo, ¿verdad que sí? Daniel. Y yo creo que muchos de los hermanos aquí quizás tengan un nieto o un hijo que se llame Daniel. Yo también tuve uno que se llamaba Daniel. Pues ese nombre significa Dios es mi juez. Jesús mencionó al profeta Daniel en Mateo 24:15, o sea, en el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo profético de parte de Jesús. Cuando usted lee este libro es de esos libros que yo diría que es como fantástico. ¿Por qué? Porque ahí encontramos unas historias de esas que usted se queda, wow, como cuando metieron a Daniel en el foso de los leones. Y los leones se estuvieron tranquilitos y no le hicieron nada a Daniel. Pero hay todavía una historia más, cuando estos muchachos que también estaban junto con Daniel, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, aunque después le cambiaron el nombre. Pero ¿sabe qué? Estos muchachos tampoco quisieron adorar la estatua que hizo el rey para que todo el mundo se postrara. Todo el reino, todos tenían que arrodillarse al son de la bocina, y ellos se quedaron parados. Y cuando usted empieza a encontrar esta historia, vemos cómo cogieron a estos muchachos y los metieron en un horno de fuego. Y dice que no les sucedió nada. Entonces usted empieza a encontrar esta historia en el libro de Daniel y también en otros libros de la Biblia, que son libros importantes porque nos dan fe a nosotros. Amén. Cuando usted empieza a ver cómo Dios trabaja, cómo Dios lo defiende, cuando usted está en una prueba y usted ve que Dios se la resuelve, eso le va aumentando su fe a usted. Entonces, estos libros, ese es el trabajo que ellos hacen en nuestra vida. El propósito de este libro es mostrar que el Dios de Israel es el único Dios. ¿Ok? Solamente hay un Dios. Aunque la Biblia cataloga a Satanás como el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque cuando Adán desobedeció, se lo entregó al diablo. Y por eso todo lo que nosotros estamos viendo hoy en la naturaleza tiene que ver con eso que sucedió ahí. Pero el único Dios con letra mayúscula es el Dios de Israel, que es el Dios de nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Solamente un Dios. Quisiera que fuéramos a Daniel, al libro de Daniel. Va a estar saliendo en la pantalla. En el capítulo 12 del libro de Daniel, vamos a comenzar a leer. Yo le puse a Alejandra el verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4.
cuando usted comienza a leer aquí, se va a dar cuenta que, fíjate, voy a empezar en el verso 1, Alejandra. 12:1. ¿Sabe por qué? Para que le cojamos bien el sentido. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Fíjense lo que dice: todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Todos nosotros. Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Hermana, ¿y cómo me escriben a mí en el libro de la vida? Cuando aceptamos a Jesús y su sacrificio como nuestro Salvador, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y sigue diciendo aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora mire cómo sigue diciendo: los entendidos. ¿Quiénes son esos entendidos? Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y sigue diciendo el verso 4: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí nos está dando, en este verso nos está dando la primera señal de cuándo serán esos tiempos. Mire, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos en esos tiempos. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos sin ese tiempos con ese y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Sabe que se acabó el poder de la dispersión? Se acabó. Ya Israel tiene su lugar. Existe hoy día el pueblo de Israel y todavía siguen llegando, pero ya esto está cumplido. Dice el verso 8: y yo oí
Fíjese, él dice, yo oí, pero no entendí. Aquí le pasa como me pasa a veces a mí, que oigo y a veces no entiendo. A Daniel le pasó lo mismo. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Sabe una cosa? Esa misma pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús. Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y Daniel hizo la misma pregunta. Y él le respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Dice, y muchos, verso 10, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Aleluya. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes son los entendidos? La Biblia contiene la lista de una gran variedad de tipos de personas que han existido a través de la historia de la humanidad. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, ahí menciona a Moisés, a Abraham, a Jacob, a David, a Salomón. O sea, la Biblia nos informa desde el principio hasta el fin quiénes son esos entendidos. Pero ¿sabe una cosa? Hay un libro en la Biblia que casi dice que tiene 9 clases de personas, 9 tipos de personas. Y es el libro de Proverbios. Yo quiero ir al libro de Proverbios, aquellos que me están siguiendo con la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que en Proverbios capítulo 1 hay 9 diferentes tipos de personas, o sea, tipos de caracteres o de personalidades. Cuando usted mira el verso 4 del capítulo 1, habla de los simples. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Lo que quiere decir, los simples son los inexpertos, los que no saben, los que no como que no les entra. ¿Ha visto esa persona que usted le puede explicar y como que no entiende? Dice simple, aquí habla de simples y habla también de inteligencia, los inteligentes. Habla también de los sabios, el verso 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sabe que esa es una de las características de los sabios? Que oyen consejo. El sabio lo escucha todo. ¿Y qué hace? Retiene lo bueno. O sea, no se cree que se lo sabe todo. Por eso es que es sabio. Dice, y el entendido adquirirá consejo. Cuando usted es una persona entendida y le dan un consejo, usted no se pone bravo. Usted dice, bueno, déjame analizar eso. ¿Por qué? Porque cuando usted le da un consejo es porque lo aman. ¿Verdad que sí? Porque si no, la persona, ¿para qué le va a dar un consejo? Es porque le ama. Le dice, mira,
esto y esto, ten cuidado con esto. ¿Ves? Entonces, dice aquí que el entendido adquirirá consejo. Ahora nos vamos al verso 7, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted encuentra una persona que no oye consejo, que al contrario, si usted le da un consejo se ponen bravos. Dice los insensatos, esa es otra personalidad, está en el verso 7b. Dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora nos vamos al verso 10. Tengo por aquí el verso 10, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí tenemos otra personalidad, otra clase de personas, los pecadores. Después seguimos con el verso 11 que dice, si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Inocente. Esa es otra característica, o sea, otra personalidad. Es inocente. Es una persona que es ignorante. Al ser ignorante, es inocente. ¿Ok? Y por aquí tengo a los necios, que es el verso 32. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Cuando una persona es ignorante, recibe el daño. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amado, estas son personas que tienen estas características que les he mencionado y todas se encuentran en el capítulo 1 del libro de Proverbios. ¿Ok? Aunque tiene que haber más, están también los burladores, que ese se me quedó. ¿Ok? Los burladores, los que se burlan de todo. Hermano, usted ha visto estas características, estas personalidades en su vida diaria. Lo hemos visto. Personas que se burlan, personas que no oyen consejo, personas que le falta sabiduría, personas que son inocentes y hay otros que son necios. Ahora, vamos a ver qué dice el diccionario de los entendidos. Nosotros somos los entendidos porque estamos aquí en esta mañana. Dice, según el idioma español, los entendidos son doctos, son diestros, son sabios. ¿En qué? En la palabra. Entienden la palabra, entienden lo que está pasando. Dice, es una persona conocedora de una materia y experto en ella, capaz de comprender y captar el sentido de lo que Dios nos quiere decir. Son las personas que se mantienen fieles a la justicia. Esos son los entendidos. Y se dejan limpiar por Dios. ¡Wow! Fieles a la justicia. Y se dejan limpiar por Dios.
Y en medio de la prueba, no protestan, no la rechazan, ¿ok? Sino que dice, Señor, ayúdame a entender el porqué de esto, para poder recibir la corrección de Dios. Hoy día, el pueblo de Dios debe tener el entendimiento para saber discernir la hora que nosotros estamos viviendo. Ser sabios y ser diestros para comprender lo que nuestro Dios nos quiere avisar. Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, dándonos la sabiduría para entender su palabra, para vivirla y obedecerla. Porque una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla. A veces la Biblia dice esto, pero yo hago otra cosa. La Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Verdad que dice eso? Pero a veces nosotros lo hacemos. Entonces, no es conocer todo y sin embargo no hacerlo. Eso nos hace culpables de que sabemos lo que dice la Biblia, que pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. No es contado como pecado y tenemos que decirle, Señor, perdóname. Cuando nosotros leemos este verso, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En estas tres palabras, yo encuentro que son como tres tipos de pruebas que nos vienen a nosotros durante nuestra vida para que nosotros seamos limpios. Y hay otro proceso que es un poquito más fuerte, emblanquecidos. Para usted poner una ropa blanquita, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le tiene que echar? Cloro, ¿verdad? Pues eso parece que es como un poquito más fuerte. Y purificados. Ya ahí la cosa se pone más seria. Y sabe una cosa, esos son tres niveles espirituales, amado. Tres niveles espirituales que quiera Dios que nosotros demos la talla al 100%, pero tal vez la damos al 60% o tal vez a 30%. Y Dios la recibe. ¿Por qué? Porque son diferentes clases de crecimientos espirituales. Ahora, lo bueno es que demos al 100%, ¿verdad que sí? Dios no quiere. ¿Cuántos creen que Dios no quiere 100%? 100%, Dios quiere que demos la talla a 100%. Dios le indicó al profeta Daniel que al final de los tiempos los malvados seguirían haciendo el mal sin entender lo que está sucediendo. Eso usted lo ve hoy día. Nosotros vemos hoy día que hay gente que no le importa. Lo que dicen es, la vida hay que vivirla porque es una. ¿Usted no ha oído ese comentario? En Facebook sale mucho ese comentario, ese dicho. La vida es una y hay que vivirla. ¿Sabe que la vida no es una? Tenemos una prometida, la vida eterna. Amén. Así que es mejor que nosotros ahora, porque la vida eterna, es vivir para siempre. Y no es eso lo que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Todos queremos vivir
La gente gasta lo que tiene y lo que no tiene. Cuando le dicen que está enfermo, que necesita esto o aquello, que tiene cáncer, se desespera. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos morir. ¿Verdad que sí? Pues sabe una cosa, nosotros tenemos promesas de vida eterna, vivir para siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo poder vivir para siempre, sin pecado, sin enfermedades, sin pruebas, sin lágrimas, todo perfecto! Eso nos ha prometido nuestro Dios. Tengo aquí que dice, ¿sabe qué? En Génesis capítulo 6 encontramos en el verso 5 y 8, donde dice, eso no va a estar saliendo en la pantalla porque estudiando se me vino este verso a la mente. Cuando Dios vio que la maldad y el pecado del hombre, estamos hablando en el capítulo 6 de Génesis, y Dios vio que el pecado del hombre era tanto en la tierra, que sabe lo que dice, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió. Y ahí es cuando Él decide traer un diluvio, Israel, a toda la raza humana. Pero ¿sabe una cosa? Noé halló gracia delante de Dios. Y jamás el Dios que nosotros le servimos no es un Dios injusto. Él nada más jamás va a juzgar al justo con el pecador. Jamás. Porque Él es justo. Es un Dios justo. Y dice Noé halló un solo hombre, por un solo hombre y su familia. Él lo mandó a hacer un arca para salvarlo. Amado, por eso en esta hora, a pesar de lo que está sucediendo, nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener temor, porque Dios a su pueblo siempre lo va a proteger, como protegió durante el tiempo cuando el pueblo de Israel, ustedes saben que estaba viviendo en Gosén, y cuando vinieron las plagas sobre Egipto, dice que ninguna de esas plagas tocaron a su pueblo allá en Gosén donde ellos estaban. Quiere decir que Dios siempre hace la diferencia. La última vez que le hablé, yo le puse, me acuerdo que hablé del trigo y la cizaña. Y le dijeron al Señor, ¿tú quieres que arranquemos la cizaña? Y Él le dijo, no, déjala hasta el tiempo del fin. Cuando mi Padre enviará a los ángeles y recogerán la cizaña y pondrán el trigo en mi granero. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, amado, Dios siempre va a tener un lugar especial para nosotros. Lo creemos. Lo creemos. Ahora, quiero hablar de lo que está aconteciendo. En esta hora estamos viendo que todos los días, amados, están habiendo temblores de tierra. Y son temblores de tierra bien fuertes, como los que pasaron en Venezuela, Colombia. En España, me estaba diciendo la hermana Marta, que ya tiene una hija que vive allá, dice,
que el gobierno no comenta lo que está pasando, pero hasta el día de hoy han habido 5 temblores de tierra, lo que no han sido en escalas mayores como el que pasó en Colombia y en Venezuela. Pero, amado, yo les traje, que antes de ir al video, quiero que vean que siempre los terremotos han existido, lo que no es como ahora. Suponiendo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, dice: en los días del profeta Elías hubo un gran terremoto. Primera de Reyes 19, 12. Dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí hubo un terremoto. Cuando nos vamos al libro del profeta Amós, capítulo 1, verso 1, dice que hubo otro terremoto en los días del rey Usías. Amós 1:1, ¿qué dice? La palabra de Amós, que fue uno de los pastores que profetizó 2 años antes del terremoto. O sea, la Biblia está reportando que antiguamente hubo terremotos. En Mateo 27:51, cuando crucificaron a Jesús, y cuando Jesús dijo: consumado es, hubo un gran terremoto. ¿Ok? O sea que siempre los terremotos, porque acuérdense, la tierra fue maldecida. Por eso dice la Biblia que la tierra gime por ser libertada de la esclavitud del pecado. O sea, no solamente nosotros nos tocó el pecado, sino que también a la creación le tocó. Entonces, si nos vamos a Mateo 28:2, dice que cuando los ángeles removieron la piedra del sepulcro, hubo un gran terremoto. Fíjese todos los terremotos que reporta la Biblia. En Hechos 16:26 se nos reporta de otro gran terremoto cuando pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel y ellos estaban en el cepo, y dice la Biblia que cantaban alabanza al Señor, y de momento hubo un terremoto grandísimo, que se abrieron las puertas de la cárcel y bueno, y dice que el carcelero se iba a matar, porque dijo: ahora todos los presos se van a ir. Y eso era cuestión de que él era el responsable. Y ahí es cuando ellos le dicen: no te hagas daño, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Así que como nosotros hemos visto con estas escrituras que yo les traje, hemos visto que la Biblia reporta de terremotos, grandes terremotos que hubieron en tiempos bíblicos. Ahora, en este año 26 han habido una enjambre de terremotos potentes que tiene a los científicos con los ojos así, ¿ok? Porque ahora mismo nosotros vemos que en estos últimos meses han habido una cantidad que todos pasan de 7 puntos para arriba. Pero nosotros, los entendidos, entendemos, ¿verdad que sí? Entendemos que no es casualidad. Entendemos que no es el calentamiento global. Entendemos que estamos en los últimos
días. Y Jesús lo dijo, Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24 un momentito, donde los discípulos le dicen a Jesús en el verso 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le dijo estas palabras: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué los engañan? Porque son simples, porque son ignorantes de las Escrituras, porque no conocen la verdad del Evangelio. Por eso es que son engañados. Y oiréis de guerra, verso 6, y rumores de guerra. Mirad que no se turben, no turbemos, porque en eso estamos ahora mismo. ¿Ok? Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. ¿Qué son pestes? Enfermedades, ¿ok? Dice hambres, hambruna. Hay sitios, hermanos, que están pasando hambre porque no llueve. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nosotros ahora mismo, la tierra entera, amado, está en esta etapa, principio de dolores. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sabe que ahí estamos llegando? Ahí estamos llegando, donde hoy por hoy, amado, cuando usted dice que es cristiano, lo ponen de lado, lo humillan. Y hemos visto muchos videos donde hay jóvenes predicando aquí en Estados Unidos, amado, y se los llevan presos por estar predicando el Evangelio. O le dicen, no, tienes que callarte, te lo sacan. Eso se está viendo hoy aquí en Estados Unidos. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En esta hora hay muchos falsos profetas. No le ponga atención a todo lo que dice que Dios me dijo. No le ponga atención. Deje que el Espíritu Santo le dé testimonio a usted que lo que esa persona está diciendo es de Dios. Porque se está viendo mucho eso. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor, amado, se enfriará. Y en eso tenemos que tener cuidado. Porque hay veces que el que merece que se le ayuda, que uno le dé una ayuda, a veces uno no se la da. Porque es por los malos testimonios. Mucha gente, usted le hace un favor y abusan. En estos días una señora que estaba diciendo que ella estaba en su país, tenía su casa y se la prestó a una sobrina. La sobrina después se cae para que se la cuidara, porque si la dejan sola, pues la vandalizan. Entonces ella se mudó ahí, después conoció un señor, se casó, tuvo sus hijos, pasaron 20 años. 20 años. Y la señora se regresa porque ya quiere ir a vivir a su casa. Y la mujer no se la quiere entregar. Dice que como ella vivió 20 años, la casa es de ella. ¿Y sabe qué?
el gobierno la apoya por haber vivido 20 años. Así que, amado, por esa razón, pues el amor de muchas personas a veces quiere ayudar, pero se exime porque hay mucha maldad, hay mucho pecado en la gente, mucha soberbia. Y el verso 13, mire cómo dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado, somos de los que perseveramos, ¿verdad que sí? Amado, esta es una hora crucial. No es hora de enganchar los guantes. No es hora de decir, no, que va, esto está demasiado difícil. No, porque es el que persevere hasta el fin. Ahora, yo les preparé un video de un reportero cristiano que sale mucho en las redes sociales. Y este señor siempre trae, él es un reportero independiente, él no pertenece a ninguna cadena de televisión. Y vamos a ver si la hermana Alejandra nos pone ese reportaje. Él se llama Gilberto Montalvo. Y como ustedes ven, dice los peores terremotos del 26. 140 terremotos en las pasadas 24 horas, 1133 en los pasados 7 días, 5282 terremotos en los pasados 30 días y más de 55,000 terremotos en este año. Estos son números de la red sísmica. Hermanos, no estamos aquí para asustar a nadie, pero es necesario que el mundo sepa que Dios está airado, enojado. El pecado y la inmoralidad ya subió hace rato hasta el tercer cielo. Mientras estas profecías se cumplen, vemos la izquierda manejada por Satanás diciendo que los Estados Unidos e Israel están produciendo todo esto, todos estos terremotos. Eso es una verdadera mentira, una locura, y es imposible, pero miles de hispanos que nunca han leído un libro de historia o de ciencia creen todo esto, sobre todo cuando se lo dice uno de estos jovencitos que dicen ahora ser profetas en el Perú. Entonces ellos le creen. Estos terremotos son señales que Jesús nos dijo que ocurrirían, aunque no sabemos el día ni la hora, para que sepamos qué tan cerca está Él, para que nos preparemos. Son tiempos peligrosos, no son tiempos para jugar a la religión, sino para tomar tu salvación en serio, porque este asunto es un asunto serio. ¿Qué piensas de tu salvación? Deja tu comentario y sígueme para más noticias que no verás nunca en Telemundo ni en Univisión. Y hermanos, dejen de decir, por amor a Dios, ese disparate que los Estados Unidos están creando, estos miles de terremotos alrededor del mundo. No se dejen usar por el enemigo. Amén. Buenas tardes. Aquí lo que pasa, la primera parte no se oyó bien, pero él da un informe de todos los terremotos que vienen pasando en este año 26 y es una cantidad increíble. Entonces siempre han existido, pero no con la secuencia que está sucediendo ahora. O sea, todo a la misma vez: terremotos, huracanes, tornados, fuegos forestales, plagas, enfermedades, adoración al diablo, inundaciones. O sea, cuando usted mira, es todo que está así. Esa es la señal de que nosotros estamos en los últimos días. Fíjense que Jesús dijo que no pasaría
esta generación de la que él habló en el capítulo 24, él dijo, no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Amado, de aquí en adelante, no piense que las cosas van a mejorar. Y tenemos que preparar la iglesia. Tenemos nosotros que mentalmente estar preparados para nosotros saber que de aquí en adelante las cosas van a ir apretando y apretando. ¿Ok? Más y más como los dolores de la mujer encinta. ¿Ok? Que dice que van aumentando hasta que llega un momento que ese hijo tiene que nacer. Y eso ahí es un dolor horrible, que es lo que llama la Biblia la gran tribulación. Pero después de la gran tribulación, ¿qué pasará? Jesús aparecerá en las nubes y dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Así que es bueno que estemos atentos a eso para que no nos engañemos, porque a veces nosotros vemos que la gente cristianos que siguen la vida como la vivían hace 20 años atrás, pero ese no es el caso de este año 26 y de los años que nos quedan por al frente de nosotros. Quizás pensemos que todavía falta mucho para la venida de Jesús. No, porque falta mucha profecía para cumplirse todavía. Y sabe una cosa, hasta hay una parábola así en la Biblia que dice que muchos dirán, no, pero el Señor todavía tarda en venir. Pero fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Y quiero ir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, ya casi estoy terminando. ¿Ok? En segunda de Pedro. Y le voy a pedir a mi hermano Santiago que nos lea segunda de Pedro capítulo 3 del 1 al 14. Y quiero que me pongan atención, porque aquí el apóstol Pedro está hablando unas palabras que nos van a ayudar a nosotros mucho para nosotros entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. ¿Dónde está Santiago? Dice, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios, los cielos y la tierra, los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoré esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como el ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos ascendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, siendo nuevos cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Amén, amén. Esto es palabra de Dios, amado. Y sabe una cosa, dice que para el Señor un día es como 1000 años. Todavía hay cosas proféticas que se tienen que cumplir. Pero sabe una cosa, si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, amado, en cuestión de meses se pueden cumplir muchísimas profecías para que el Señor aparezca. Así que no nos durmamos en los laureles pensando, no, todavía falta, todavía yo puedo seguir viviendo mi vida y todo. No, es hora de que nosotros pongamos al Señor primero en nuestra vida, amado. Dios nos está llamando en esta hora. Quiero amablemente pedirle que se me pongan en la posición de pie para darle lectura ya a, tal vez él no lo puede leer también en Santiago. Quiero ir a Lucas 21 y con esta palabra de Lucas dejar ya Lucas 21. Quiero dejarle esto para que meditemos lo que nos dice el Señor aquí. Lucas 21, del verso 28 al 36. Del verso 28 al 36, que nos dice el hermano Santiago. Lucas 21, del verso 28 al 36. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas, y vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta ahí, amado. Gracias. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios, y recordemos que cuando veamos, dice el verso 28, cuando todas estas cosas comiencen a suceder,
todo lo que acabamos de leer en el capítulo 24 de Mateo. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Alabado sea el Señor. Voy a orar, amados. Y mientras oramos, a ver si la hermana, yo le pedí que me cantara la canción que dice cuando allá se pase lista. Pero antes quiero orar. Padre, gracias te doy por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que esta palabra penetre, Señor, y nos deje esa sensación de que tu Santo Espíritu nos está hablando porque nos ama, nos exhorta y nos avisa. En este momento presento a cada hermano aquí presente, Señor, y te pido tu bendición. Y te pido, Señor, que de hoy en adelante hagamos esa decisión en nuestra vida de ponerte en primer lugar en nuestra vida, Señor. Que hoy, Señor, hagamos ese pacto contigo de que queremos estar en pie en aquel día delante de ti, Señor. Te doy las gracias por la oportunidad que me diste de ministrar tu palabra, Señor amado. Así que en el nombre de Jesús hemos orado y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando allá se pase lista, yo en la pantalla porque quiero cantarlo. Y cuando lo cantemos, en la parte que dice, a mi nombre yo feliz responderé. Al final, usted va a decir su nombre. Yo voy a decir el mío. ¿Ok? Pero vamos a empezar. Vamos a ver. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar.